Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y nuestraamérica.tv. A partir de ahora, pues, entonces los invitamos a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Por supuesto, se trata de los Pandora Papers. Esta filtración, una de las más grandes de la historia, pues, que involucra a cientos de personalidades políticas y económicas del mundo y de Latinoamérica. En Latinoamérica, pues, se ha registrado más de 100 personalidades, entre ellos 35 autoridades políticas, 3 presidentes en funciones, estamos hablando del presidente de Ecuador, el de Chile y el de República Dominicana, y esto pues ha hecho un terremoto político a nivel mundial y sobre todo en los países pues donde están involucrados sus autoridades. Para conversar sobre ello justamente nos acompaña desde Chile Esteban Silva de Constitución, de Fundación Constituyente 21, perdón, y Pablo Iturralde desde Ecuador del Centro de Derechos Económicos y Sociales CEDES. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Bueno, Gracias. empezamos contigo, Pablo. ¿Qué pasa con Guillermo Lasso? Se le han encontrado 10 empresas offshore, varias de ellas en Delaware, y bueno, hay una legislación ecuatoriana que dice concretamente que ninguna autoridad política ni funcionario puede tener empresas offshore. Entonces, ¿esto es motivo para una vacancia? Sí, ¿qué tal, Vero? Y muchas gracias. Hola también, Esteban, y a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, lo que pasó es que el actual presidente Guillermo Lasso ya había sido mencionado en los Panama Papers. Ahí se había mencionado 10 offshore, ¿sí? Y lo que pasa es que para poder presentarse a las elecciones del año 2017, Guillermo Lasso tenía que deshacerse de todas sus compañías, acciones, inversiones en algún paraíso fiscal, porque en Ecuador, por consulta popular, se decidió prohibir cualquier posibilidad de un nexo con empresas offshore de funcionarios públicos y candidatos. Entonces, esta nueva publicación del consorcio de periodistas lo que dice revela que lo que sucedió en realidad fue que se deshizo Lazo de algunas empresas, pero que se transfirieron a Dakota del Sur, que es otro paraíso fiscal, ¿sí? Ahí se han creado 2 fideicomisos en Dakota del Sur que han puesto, digamos, en duda la posibilidad de que Lazo tenga paraísos fiscales. Lazo ya se ha pronunciado, ha dicho que lo que pasa es que estos paraísos fiscales ya no son de él, ¿no? Pero la Asamblea Nacional, distintos actores de sociedad civil en el país están solicitando lo obvio, una investigación, ¿sí? Como se está haciendo en cualquier país donde están vinculados sus altas autoridades, para poder demostrar que esto no es así. No, en realidad sería muy sencillo de demostrar. Lo único que tiene que hacer Lazo es mostrar, publicar, transparentar qué es lo que pasó con la liquidación de sus empresas, porque solamente hay 2 opciones. O las vendió, se deshizo vendiéndolas, entonces por lo tanto esos recursos deberían estar depositados o esas propiedades deberían estar registradas en algún registro público del mundo, ¿sí? O las regaló, ¿no? Porque si no, no es posible explicar dónde pueden haber quedado. De comprobarse que Guillermo Lasso tiene vínculos todavía con paraísos fiscales de manera directa o indirecta, porque también la ley prevé que si es que se trata de familiares, personas cercanas, testaferros, es decir, la sanción es la misma, y lo que plantea la ley es la destitución del cargo, ¿no? Ahora, en el caso, Esteban, de Sebastián Piñera en Chile, ¿cuál es su situación? Se está hablando de que en la Cámara de Diputados se puede presentar una acusación constitucional contra el presidente por este destape que ha habido de la venta de una minera, la minera Dominga, por parte de él y su familia. Cuéntanos un poco cómo es la situación allá. Bueno, es importante precisar, tú lo señalaste,
al comienzo del programa, ¿no? ¿Cuál es la figura que involucra a Piñera en el marco de todas estas personas, de estos 3 presidentes latinoamericanos y una cantidad importante donde hay hasta reyes, ¿no? Princesas y multimillonarios de todo tipo en estos paraísos fiscales, como lo genera y lo devela, ¿no? esta investigación de Pandora Papers, que en definitiva, cuando uno está, es cierto, hay una cantidad de problemas ahí de legalidad, hay algunas que no son legales, que son legales como transacciones, pero evidentemente cuando se están paraísos fiscales en general es porque se busca, ¿no? Escapar de impuestos, ¿no? Evadir impuestos o esconder las transacciones y operaciones económicas. En este caso lo que ocurrió, para ir al tema, ¿no? Es que Piñera, las empresas de Piñera y familia, ¿no? Aparecen comprando, ¿no? Una minera, que es la minera Dominga, ¿no? En la última parte, son 3 operaciones de una transacción, ¿no? En la cual además Piñera se la vende a un íntimo amigo de él, que es de un grupo, que es el grupo Penta, ¿no? Delano, que además es un grupo que ya ha estado procesado y ha sido sentenciado, ¿no? Y tiene otros procesos por financiamiento ilegal de la política, estamos hablando, ¿no? Por hechos de corrupción, por tener, ¿no? En definitiva, acceso privilegiado a información respecto de que le genera ventaja. Entonces, en ese terreno, esto no es nuevo, lo que se ha develado con respecto de Piñera. No es nuevo tampoco de que ha tenido otros casos, Piñera, ¿no? Anteriores, incluso ha sido demandado en fiscalía por la justicia, como el caso Enjoy recientemente de Casino. Pero en síntesis, ¿cuál es el problema mayor? Y es que la tercera cuota de la operación de compra estaba determinada, ¿no? A que no la zona donde se va a desarrollar el proyecto, no el gobierno, en este caso el Estado, no estableciera que es una zona de patrimonio natural o reservada. Por lo tanto, y eso se hizo, que finalmente no lo estableció, durante el gobierno de Piñera, el primer mandato. Es decir, aquí hay claramente, ¿no? Una acción de Piñera como presidente del país, ¿no? Al mando del país, ¿no? Que favoreció finalmente sus propios negocios y esta transacción. Entonces, en síntesis, estamos ante una acusación política, además de todas las implicancias penales que puede tener, evidentemente, en la justicia, una investigación exhaustiva y un proceso. Estamos ante una acusación política por notable abandono de deberes, no me cabe la menor duda, pero también por usufructuar de un cargo respecto, ¿no? De la soberanía del país con las proyecciones que esto tiene. Y entonces hoy día hay en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya un acuerdo de los principales grupos parlamentarios opositores, por lo tanto las firmas para presentar de diputadas y diputados ya están para presentar la acusación constitucional, ¿no? Y yo creo que hay una mayoría en la Cámara de Diputados al menos, ¿no? Opositora que pudiera abrir la posibilidad de la destitución de Piñera en términos reales. Esa es la situación en que estamos. Y además, mañana, por ejemplo, hay una gran convocatoria de las y los estudiantes de Chile movilizados exigiendo ya la renuncia de Piñera. Por lo tanto, hay un proceso de indignación nacional que se ha levantado a partir de esta denuncia, de esta revelación de de Pandora Papers respecto de Piñera, que creo que lo coloca en la mira real por primera vez de ser destituido. Claro, y justamente uno de los destapes de esto, además después de la magnitud del nivel de los funcionarios, de los altos funcionarios de gobierno y de los millonarios que aparecen en esta filtración, hay un segundo tema muy importante que lo recalcó el otro día, lo escuchaba a Jorge Coronado de la Tindad decir el lugar, ¿no? El nuevo paraíso fiscal del mundo por excelencia es Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos, que justamente es el país que supuestamente
lucha contra los paraísos fiscales, ¿no? Pablo, ¿tú cómo ves esta situación? Bueno, sí, lo que más sorprende en realidad es que cómo ha evolucionado el tema de los paraísos fiscales desde de la crisis financiera subprime, ¿no? Desde el 2008, en los estados, no solamente los estados del sur global, sino los estados del norte, de los centros financieros del mundo, empezaron a preocuparse porque con la crisis el tamaño del pastel se hizo más pequeño y los estados empezaron a preocuparse por los recursos tributarios que se les estaban escapando, ¿no? Entonces se organizan alrededor de la OCDE y yo creo que ahí está el problema, que todavía el sur global no ha logrado rescatar, no ha logrado la iniciativa, ¿sí?, a nivel internacional para poder definir cuáles podrían ser las nuevas normas, una nueva arquitectura financiera y fiscal que convenga más a los países que han sido menos privilegiados por este sistema financiero. Hay que decirlo con toda claridad que mientras la OCDE sea la organización que rigen las normas internacionales para combatir a los paraísos fiscales, podríamos esperar muy pocos avances. No se ha avanzado mucho ya en más de una década y esto podría continuar así. Por eso es indispensable que tomemos los países del sur con apoyo de sus pueblos, o sea, tienen que ser iniciativas de los estados, pero con sociedad civil, con una sociedad civil muy activa, impulsando procesos en instituciones multilaterales, por ejemplo, como en Naciones Unidas. Yo creo que por ahí tendríamos que pensar soluciones alternativas. Es bien importante darnos cuenta que cada vez que hay un escándalo mundial, que vivimos situaciones bastante similares los países del sur. A mí me sorprende, por ejemplo, escuchando ahora a Esteban, lo que está sucediendo en Chile, porque, ojo, que ahí no hay una ley que les prohíbe a los presidentes participar en paraísos fiscales, pero depende de las reacciones de los pueblos. Yo creo que esto es fundamentalmente un tema de sociedad civil, o sea, parece como muy internacional y por lo tanto de estados, pero si no llenamos a esto atrás de organizaciones, de una ciudadanía activa, de participación ciudadana, yo creo que vamos a tener todavía pocos resultados. Ahora, este problema, claro, desde el 2008 de la crisis financiera se está pidiendo desde la sociedad civil y de diversos organismos internacionales, pues, que se cambie las reglas del juego del mundo financiero para eliminar los paraísos fiscales, pero desde esa fecha hasta ahora lo que han hecho es multiplicarse, ¿no? Y esto va a seguir porque justamente las personas, la élite política y económica que tiene su dinero en esos paraísos fiscales son los que tienen que hacer cambiar las leyes. Esto nunca va a pasar. ¿Tú qué piensas, Esteban? Bueno, yo creo que, a ver, primero que aquí hay doble discurso y dobles prácticas que son muy hipócritas, ¿no? La propia conducta y los discursos de las administraciones norteamericanas sobre la materia respecto, a propósito de lo que tú señalabas, sobre sus propios paraísos fiscales, pero sus discursos son sobre otros, ¿no? En particular, sus discursos y sus iniciativas. Eso es lo primero. Ayer o antes de ayer yo veía en las redes, ¿no?, un pequeño video a propósito, después que salió esta denuncia, de Piñera con Lasso juntos, que me da la impresión que fue durante la campaña de Lasso, ¿no?, un encuentro con Piñera en la cual están ambos y a Piñera le preguntan y él dice que está a favor de eliminar los paraísos fiscales, ¿no? Junto con Lasso. Entonces, eso te demuestra, esa sola imagen te demuestra que ambos, a propósito, que están vinculados, completamente embarrados en esto y en este tipo de transacciones y de ocultar operaciones y riqueza y evasión de impuestos, de eso estamos hablando en lo concreto, ¿no? Evidentemente tienen un doble discurso, ¿no? Y lo van a hacer y lo van a seguir teniendo si es que no hay, como tú bien señalas, ¿no?, la movilización de los pueblos, de las fuerzas políticas, sociales, pero también que esto impregne la política de los gobiernos, de los estados, ¿no?
Y creo que esto es un primer tema. Estamos hablando acá, esto es una disputa en el capitalismo global, evidentemente. O sea, la supresión, la eliminación de los paraísos fiscales además tiene que ver con una gran disputa sobre el rol que tienen, ¿no?, el capital especulativo financiero y cómo se limpia, cómo se reproduce, ¿no? Y en definitiva cómo se generan mecanismos de saqueo de la riqueza de los pueblos, ¿no? Estoy hablando tanto de los recursos naturales estratégicos, ¿no?, y los bienes comunes, como del punto de vista de cómo se reproduce, ¿no?, la propiedad y la acumulación capitalista, en definitiva. Por eso va a seguir siendo una disputa de fondo, porque incluso es una disputa dentro del propio, las propias contradicciones de los modelos capitalistas diversos, ¿no? Y de la presión que hay. Entonces, estamos frente a un problema de fondo que tiene que ser no solo corregido, que requiere movilización, en síntesis, requiere tomar conciencia. Creo que esto, o sea, si esta gente no es pillada, no le ponen la lupa, los medios de comunicación, este consorcio, por ejemplo, que también los medios de comunicación, muchos de ellos están concentrados, no estoy hablando de los que la hicieron, ¿no? Pero están concentrados y son en definitiva, además, ¿no?, digitados por sus dueños, por quienes tienen el poder en ellos, y muchas veces esto está completamente invisibilizado. Entonces, ahora que les pusieron la lupa, viene una reacción, y evidentemente esto requiere de readecuación también de la justicia y la administración de justicia, la fiscalía, las formas en que se investiga este tipo de delito. Estamos hablando de delito, de eso estamos hablando. Aunque, termino con esto, efectivamente, como bien señalaba Pablo, en el caso de Chile, no tenemos una legislación expresa que prohíba esto, y que la deberíamos tener, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces siempre vamos a tener, aquí acaba de salir Piñera diciendo que ya la justicia lo investigó, ¿no? Pero no es cierto, habla medias verdades, como todas estas cosas. Entonces se requiere un nivel de movilización, de toma de conciencia, de poner la lupa desde el punto de vista de los grandes, no solo medios de comunicación de la información, y al mismo tiempo la disputa por eliminar, en definitiva, estos paraísos fiscales y la lógica del capitalismo financiero y especulativo y cómo se reproduce. Y acá hay una prueba evidente a través de este caso tan amplio que abarca a tantas personas y a tantos grupos millonarios, etcétera, en el mundo, pero que tiene foco de impacto en nuestras sociedades. Así es, pero bueno, estos son, digamos que los mismos políticos de siempre, los mismos millonarios, digamos, y venimos escuchándolo desde otras filtraciones como los Panama Papers, en fin, pero la situación no ha cambiado. Pablo, ¿tú qué propones para finalmente poder cambiar este paradigma? Claro, o sea, ambos, Esteban y tú, coinciden en la necesidad de la presión desde la sociedad civil, desde la calle, pero ¿esto es suficiente para finalmente cambiar las reglas del juego cuando los encargados de cambiarlas tienen su dinero en los paraísos fiscales? No, hay mucho por recorrer, o sea, y bueno, existen alternativas de política pública, ¿no? Por ejemplo, fortalecer las autoridades tributarias, el intercambio de información automático país por país, informes de empresas país por país, convenios y políticas, por ejemplo, para detectar el beneficiario final de estas operaciones. Pero todo esto, hay que ser muy claros que todo esto sigue siendo insuficiente. Pero aún así, países, por ejemplo, como el ecuatoriano, ¿sí?, se suelen descuidar este tipo de convenios internacionales que permiten la cooperación entre autoridades tributarias de dos países para poder detectar posibles fraudes tributarios. Yo estoy de acuerdo ahí con Esteban en que hace falta tomar medidas extraordinarias, porque el asunto, el secreto, la clave de este sistema financiero opaco es precisamente que tiene la capacidad de mostrar, de hacer parecer que se está actuando en la legalidad, ¿no? Las operaciones offshore no son otra cosa que simular que uno tiene las cuentas en orden, que supuestamente no está evadiendo impuestos, supuestamente no está ocultando riqueza, supuestamente estás actuando dentro de la legalidad. Entonces, ese es el problema, que cuando, por ejemplo, tanto en Chile como en Ecuador, cuando se les ha preguntado a los presidentes
que rindan cuentas sobre las menciones en los Pandora Papers, lo que ellos dicen, bueno, mire, es que yo tengo aquí un notario, frente a un notario yo digo que todas mis cuentas están bien, que yo no tengo, estoy diciéndole a un notario que yo no tengo inversiones en offshore. Entonces, eso no es suficiente, pues, porque por supuesto cualquiera podría hacer lo mismo. Y la única manera de poder avanzar es tomando medidas que tal vez no están previstas, como por ejemplo medidas que sean de sanciones fuertes para los funcionarios públicos y las altas autoridades, sobre todo, ¿sí? Que se beneficien de alguna manera con los paraísos fiscales. Y por supuesto, no se va a solucionar esto país por país. La única forma que podríamos encontrar, dar una solución definitiva, es mediante instancias de coordinación que tienen que ser multilaterales, donde además la hegemonía del espacio, la conducción del espacio, sea llevado por los países más afectados, que no son precisamente aquellos países donde están las transnacionales que han diseñado todo este sistema planetario de fraude fiscal. Bueno, y además en pandemia, en estos 18 meses de pandemia, se ha incrementado, escuchaba a Susana Ruiz de Oxfam comentar que en estos 18 meses, pues, la ganancia de los millonarios en el mundo se había multiplicado más que en los últimos 50 años, ¿no? Mientras que en un promedio en los estados durante esta época de pandemia se habían incrementado los impuestos a la clase trabajadora en un 30%. Este choque, Esteban, o este mundo paralelo entre los beneficios que goza la élite política y económica en el mundo y la realidad de la clase trabajadora, ¿tú crees que en algún momento va a ser un choque para una revolución? ¿Estamos hablando de una revolución que se puede avecinar? Bueno, yo creo que hay que ver siempre estas cosas desde, claro, lo global, pero a veces justamente mirarlas desde lo global y desde el punto de vista de las luchas globales, ¿no? Entre el capital y el trabajo, ¿no? Entre el capital concentrado del norte respecto de los países del sur, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces también nos hace pensar de que nada es posible cambiar, porque es de tal globalidad los cambios que estructuralmente requerimos que pasan y están vinculados. O sea, si uno habla por terminar este tipo de paraísos fiscales, estamos hablando también de mejorar, como bien señalaba, se señalaba aquí y señalaba Paula hace un momento atrás, la coordinación, la información bilateral y multilateral respecto a estos temas. O sea, estamos hablando del sistema también a propósito de Naciones Unidas y sus distintas agencias o los espacios multilaterales propiamente tal, en donde están los estados a través de la expresión de su gobierno, ¿no? Respecto a estos temas. Por ejemplo, uno podría decir, mire, este debería ser un tema evidentemente para que fuese encarado, en el caso de América Latina y el Caribe, por la CELAC, ¿no? Como un proceso de articulación. Ahora, eso requiere, y aquí voy a lo local, eso requiere evidentemente cambios legislativos, cambios de regulaciones administrativas, cambios en la conciencia, niveles mayores de información y de formación y de transparencia propiamente tal, etcétera, etcétera. Y ahí voy a la pregunta tuya desde esta globalidad. Evidentemente hay algunas sociedades y algunos pueblos que ya están en proceso un poco más encaminado porque están en disputa también que tienen que ver con esos cambios, pero que requieren encararlo de manera más global. Estoy pensando en el caso de Chile. Nosotras y nosotros estamos en un proceso constituyente, ¿no? Tenemos una convención constitucional instalada que ya empieza los trabajos de la discusión de los preceptos constitucionales, ¿no? Para un cambio más de fondo. Aquí vamos a enfrentar una buena parte de estos temas también. Por eso no es menor una posibilidad de que Piñera sea acusado y sea destituido, porque creo que también este otro elemento que también señalaba Pablo, que es muy relevante, estoy leyendo aquí, alguien pone fuera Lazo, creo que así le escuché al ex candidato presidencial, además ecuatoriano ayer, ¿no? Y a otros dirigentes sociales, etcétera. O sea, el tema de cómo reacciona el pueblo, los pueblos y una sociedad para protegerse y proteger y recomponer una mínima relación, ¿no? Frente a la corrupción
es fundamental. O sea, también es un elemento, en mi opinión, importante. En síntesis, yo creo que hay crisis sucesivas que van generando estallidos, movilizaciones sociales y populares, tomas de conciencia, cambios en legislaciones, cambios institucionales, pero que evidentemente, ¿no? Si van articulándose en un todo, evidentemente requieren de un cambio que es mucho más global en el capitalismo global y particularmente en la hegemonía del capitalismo especulativo y financiero del capital del norte global hacia los países del Así es. sur Bueno, y también en esas propias sociedades. Bueno, y yo creo que en eso estamos encaminados los países de Latinoamérica. Lamentablemente, Pablo, Esteban, se nos ha ido el tiempo de este programa. Hay mucho más por conversar y me imagino que en el transcurso de los días y las semanas, estos 12 millones de documentos que se han filtrado van a salir, digamos, esclareciendo sobre personajes, sobre empresas y, bueno, por supuesto que aquí en este programa los vamos a seguir abordando y analizando. Muchas gracias, Esteban Silva y Pablo Iturralde, por acompañarnos en esta oportunidad. Y con ustedes, Gracias, amigos, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.